Cuando Dios decide hacer algo, Él no hace cualquier cosa. En la palabra del Señor dice que grande y maravillosas son sus obras. Entonces todo lo que hace el Señor es grande y maravilloso, y eso Él también lo puede hacer en tu vida, en tu casa, en tu problema, tu necesidad, en tu ministerio, en tus peticiones, en lo que sea. El Señor se puede glorificar. Pero esto solamente pasa cuando nosotros ponemos nuestra confianza en el Señor. Y para hablar acerca de este tema voy a estar leyendo en Éxodo capítulo 14, que tiene por título Los israelitas cruzan el Mar Rojo. Y en el versículo 18 dice: Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifiquen Faraón en sus carros y en su gente de a caballo. Entonces yo creo que principalmente esto es lo que Dios quería hacer aquí en esta historia, en este momento, era glorificarse y era mostrarles a ellos, a los egipcios, que Él era Jehová y que Él era el Todopoderoso y que Él estaba con el pueblo de Israel, Él estaba a su lado. Y lo que vemos en este capítulo es cuando el pueblo de Israel ya está saliendo de Egipto, está camino al desierto, porque después de la 10ª plaga, Faraón por fin dejó salir al pueblo de Israel. Y también quisiera detenerme un momento aquí, porque me parece interesante cómo el Señor endurecía el corazón de Faraón para que no dejara salir a Israel de Egipto. Pero esto pasaba era porque era un propósito del Señor, porque Él quería hacer todo esto que está aquí en el capítulo 14, y también porque Él estaba mandando todas estas plagas al pueblo de Egipto como castigo por haber tenido oprimido a su pueblo escogido. Dios, antes de darle la libertad, Él quería glorificarse y hacer algo maravilloso en esto. Entonces, como vemos, después de la plaga de la muerte de los primogénitos, Faraón ahí se le dice, y eso está aquí en el versículo 32, tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas, como habéis dicho, e idos, y bendecidme también a mí. Entonces, qué tremendo como ya para este punto, hasta él mismo había creído de la grandeza de Dios y que Dios realmente estaba con el pueblo de Israel, que hasta pidió que lo bendijeran también a él. Entonces, en este momento él les dijo que se fueran. Pero ¿qué pasa? Como vemos en el capítulo 14, cuando ellos ya habían salido de esta tierra y fue dado aviso a Faraón de que el pueblo de Israel estaba huyendo, entonces Dios una última vez volvió a endurecer su corazón, porque todo esto no acababa aquí. Como decía, Dios quería hacer una obra grande y maravillosa. Él se quería glorificar aquí. Entonces Faraón dijo: ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y dice el versículo 6, y unció su carro y tomó consigo su pueblo. Entonces ellos se prepararon nuevamente para ir detrás de Israel a agarrarlos nuevamente y traerlos de vuelta a Egipto para que siguieran siendo sus esclavos. Pero esto no era lo que iba a pasar. Ya Dios tenía un plan allí, ya Dios sabía cómo iba a terminar todo esto. El versículo 10 dice: y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Entonces también me quisiera detener un momento aquí para ver cómo ellos comenzaron a dudar de lo que podía hacer el Señor. Y muchas veces también pasa lo mismo con nosotros, porque también el propósito con este video y de leer toda esta historia no es solamente aprender sobre la Biblia, sino también llevar esto a nuestras vidas. Entonces, como podemos ver aquí, a veces nosotros somos igual que el pueblo de Israel, que aún viendo todas las maravillas que el Señor hace, aún viendo lo poderoso que es el Señor, todas las veces que nos ha ayudado, todas las veces que ha estado con nosotros, todavía entonces cuando viene otro momento difícil en nuestra vida, un momento de prueba, dudamos del Señor y comenzamos a renegar contra Él, que fue lo que empezaron a hacer los israelitas en este momento. En el versículo 11 dice: y dijeron a Moisés: no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto. ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo: déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Entonces, qué tremendo que, como decía, ellos viendo todo lo que estaban haciendo el Señor, viendo todas las plagas que Dios había mandado al pueblo de Egipto, y también que todas estas plagas, aunque Israel estaba dentro de Egipto, fueron solamente para los egipcios. Esas plagas no tocaron las casas de los israelitas. Entonces los israelitas habían visto las maravillas de Dios. Ellos habían visto lo que Dios podía hacer, el poder de Dios, la mano de Dios a favor de ellos. Y aún así, cuando ellos vieron a Faraón y a los egipcios que venían detrás de ellos, su primer pensamiento fue de una vez esto, que ellos iban a morir en ese momento. En vez de pensar que Dios tenía el poder para salvarlos, para sacarlos de esa situación, lo que dijeron fue eso, comenzar a renegar y a decir: no había sepulcros en Egipto para que nos sacaras
al desierto y vayamos a morir aquí. Y quizás viendo esta historia desde este punto de vista, pudiéramos decir, wow, pero el pueblo de Israel sí era malagradecido con Dios, viendo todo lo que Dios había hecho por ellos y todavía así no creían, pero no nos damos cuenta que nosotros somos exactamente iguales. En muchas ocasiones hacemos lo mismo. Cuando vienen pruebas a nuestras vidas, no somos capaces de ver las cosas de una manera espiritual, no somos capaces de ver más allá y de entender que Dios está permitiendo eso para glorificarse por medio de esa tribulación, por medio de esa prueba, sino que vemos todo desde un punto de vista carnal, terrenal, y simplemente vemos que es como algo malo que nos está pasando y preguntamos, Dios, pero ¿por qué permites que me pase esto? Pero la verdad es que Dios tiene un propósito con cada cosa que Él permite que pase en nuestras vidas. Entonces, también me llama la atención aquí, como el Señor le dice a Moisés en el versículo 15, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Esto es lo que el Señor nos dice a nosotros también. No solo se trata de clamar a Dios, no solamente se trata de cuando lleguen esos momentos difíciles, levantar nuestras manos, arrodillarnos y comenzar a orar al Señor, que sí está bien, tenemos que hacer eso, tenemos que buscar de Dios en esos momentos, pero no podemos pretender que Dios haga todo el trabajo. Nosotros también tenemos que poner de nuestro esfuerzo, nosotros tenemos que hacer ese acto de fe, porque como dice su palabra, la fe sin obra es muerta. Tenemos que hacer esa obra y cuando Dios vea que dimos ese paso, entonces allí es cuando Él se va a glorificar. Y por eso le dice, di a los hijos de Israel que marchen, porque Dios, de que Él tenía el poder para hacer todo diferente, Él lo podía hacer. Él podía hacer que ni siquiera fuera todo así, sino que desde el primer momento que llegó Moisés a decirle a Faraón que dejara salir a su pueblo, Faraón hubiese dicho que sí, si Dios hubiese puesto eso en su corazón. Pero ¿qué hizo Dios? Que endurecía el corazón de Faraón una y otra vez. ¿Por qué? Porque Él quería mandarles todas estas plagas y porque Él quería hacer todo lo que estaba haciendo aquí. Entonces, como decía, no es que Dios no pueda hacer las cosas de una vez y ya. Si Él lo quisiera, si Él lo hiciera. Pero también tenemos que entender que Dios nos está probando nuestra fe, está probando nuestra confianza en Él. Está probando si somos capaces de, en esos momentos de prueba y de dificultad, aún seguir confiando en Él y seguir marchando y tomar nuestra vara, porque eso también fue lo que le dice siguiente a este versículo en el 16, dice, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo y entren los hijos de Israel por medio del mar en seco. Dios le estaba diciendo a Moisés, usa lo que te he dado, usa tu vara, y el pueblo de Israel que marchara, que hicieran algo, que se mantuvieran en movimiento. Eso es lo que Dios te dice a ti en este momento y lo que Dios me está diciendo a mí, que tomemos nuestra vara y que comencemos a marchar, aún con todo el miedo, aún con toda la incertidumbre de que quizá no sabemos lo que va a pasar. Dios no te está pidiendo que tú tengas que descubrir qué va a pasar. Dios te está diciendo que confíes en Él y que utilices lo que Él te ha dado y que comiences a marchar. ¿Y qué pasa aquí también? Que a veces queremos hacer las cosas a nuestra manera y pelear la batalla por nuestras propias fuerzas, pero la batalla no es de nosotros, sino que es de Dios. En el versículo 14 dice, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces no quieras pelear la batalla con tus propias fuerzas porque no vas a poder. Si aquí el pueblo de Israel se hubiese parado y hubiese dicho, bueno, cuando lleguen los egipcios vamos a pelear contra ellos, no hubiesen logrado nada, porque el pueblo de Egipto era grande en número. Dice el versículo 7 que tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Ellos venían con un ejército en contra de Israel. Entonces, si fuera por sus fuerzas que se hubiesen comenzado a pelear, no hubiesen logrado nada, no hubiesen tenido la victoria. Pero por eso el Señor les dijo que estuvieran tranquilos. La pelea es del Señor. Y Dios te dice eso mismo. La pelea es del Señor. Tú no tienes que hacer prácticamente más nada, sino solamente arrodillarte a orar en esos momentos de dificultad, clamar al Señor y comenzar a seguir adelante marchando, teniendo tu confianza y tus ojos puestos en Dios. El versículo 19 dice, y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas, e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y qué interesante lo que Dios nos dice aquí, como Él permitió, y es necesario que prestemos atención a esto y entendamos esto y lo podamos atesorar en nuestros corazones para esos momentos de dificultad. Aquí vemos cómo el Señor permitió que el pueblo de Egipto fuera tras ellos y también permitió que llegaran cerca de ellos, pero no más de ahí. De ahí ellos no pasaron, no pudieron tocar al pueblo de Israel. ¿Por qué?
porque cuando iba a llegar ese momento, entonces el ángel de Jehová y la presencia del Señor que estaba aquí en esta forma de columna de nube, se pusieron entre el campamento de Israel y de Egipto, y Dios no permitió que el pueblo de Egipto tocara a Israel. Entonces lo mismo pasa muchas veces en nuestras vidas. Puede ser que muchos problemas vengan a tu vida, puede ser que muchas tribulaciones vengan a tu vida, momentos difíciles, pero el Señor no va a permitir que eso llegue a ti y que te derrote. Como vemos en su palabra también dice, perseguidos mas no desamparados, y derribados mas no destruidos. Quizá tú te pudiste haber caído, quizá puedes estar en un momento de dificultad, puedes estar en el fondo, tocando fondo, pero el Señor te dice que tú todavía no estás destruido. El Señor de allí te puede sacar, y muchas veces Dios permite eso mismo, que toquemos fondo, para entonces en ese momento de más dificultad sacarnos de allí, y que nosotros podamos ver que la mano del Señor está con nosotros, y que podamos decir, esto no lo hizo más nadie sino Dios. Esto tiene que ser obra de Dios el Todopoderoso, el que está con nosotros como poderoso gigante. Entonces ya para ir finalizando con este video, esto fue lo que pasó, que luego Moisés extendió su mano sobre el mar se dividió, ellos pudieron pasar y el Señor les dio la victoria. Y en el versículo 28 dice que volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó de ellos ni uno. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. Como decía al principio, las obras del Señor son grandes y maravillosas. Y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Aunque también qué tremendo, ¿verdad? Como ellos tuvieron que ver todo esto, tuvo que pasar todo esto para que ellos por fin pudieran entonces creer a Jehová y creer a Moisés. Porque ¿qué pasó antes de esto? Que lo que hacían era renegar y decirle a Moisés, ¿por qué nos has sacado de aquí? Y bueno, todavía falta muchísima más historia. Vemos que cuando ellos estaban dando vueltas en el desierto por su desobediencia y comenzaban a morir de hambre, también siguieron otra vez, aún viendo todo esto, siguieron renegando contra Dios y contra Moisés, diciéndoles que por qué no los dejaron morir en Egipto. Entonces, nosotros como cristianos y personas que conocemos del Señor no podemos hacer esto mismo. Y cuando Dios nos está dirigiendo al lugar en donde Él nos quiere, en esa tierra prometida, entonces veamos dificultades y veamos problemas y le digamos, Señor, ¿por qué no me dejaste en el mundo donde yo estaba, que ahí estaba mejor? Porque prácticamente eso es lo que le estarían diciendo los israelitas aquí. Pero como decía, nuestra confianza debe estar puesta en Dios. Aunque la circunstancia sea adversa, aunque todo parezca oscuro, todo parezca negativo en ese momento, el Señor tiene una salida. Él no nos va a poner una prueba a nosotros, una dificultad, algo que nosotros no seamos capaces de soportar, porque con la prueba también Dios da la salida. Entonces, si decimos que no tenemos salida, que no vemos claridad, que no vemos un futuro después de allí, estamos mintiendo, porque el Señor dice que Él te da la salida. Y bueno, eso ha sido todo por este video. Espero que esta palabra pueda llegar a sus mentes, a sus corazones y permanecer allí y que la podamos comenzar a poner en práctica, porque como decía, está bien conocer de la palabra del Señor, escudriñar su palabra, pero también llevarlo a la práctica, no solamente ser oidores olvidadizos, sino hacedores de su palabra. Entonces, gracias por llegar a este punto del video. Espero que esto les sirva para su crecimiento espiritual. También les invito a leer todo este capítulo 14 del libro de Éxodo y lo que está antes y lo que está después, porque hay muchas cosas que el Señor nos revela a través de su palabra por medio de estos pasajes, por medio de estos capítulos, porque como también sabemos, nosotros vendríamos siendo también como el pueblo de Israel. Nosotros somos ese pueblo escogido del Señor. Entonces, si te gustó este video y te ha servido de ayuda esta información, te invito a que dejes tu like, te suscribas a mi canal para que puedas seguir viendo todo el contenido que va a seguir compartiendo, hablando y aprendiendo mucho más acerca de la palabra del Señor. Y ya sin más nada que agregar, Dios les bendiga y nos vemos en el próximo video.